Muy buenas noches, Isabel Alexandra. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches, Joao. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día que ve en pantalla. Me avisas si puedes ver la sesión de pantalla, por favor. Y me comunicas también si puedes oír bien el audio. Sí se ve y se escucha también. Bien, Joao. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión correspondiente que continuamos hoy día con el tema del seguro. ¿Sí? Muy buenas noches, Yasmín. Bien, entonces vamos a hablar de seguros. Para hablar de seguros, en este caso, vamos a continuar con la idea de la sesión anterior, que era el Incoter. Pero no solamente eso, sino que cuando estamos hablando de ese tipo de seguros de Incoter, estamos hablando de la mercancía. No, recuerde también que siempre, en la mayoría de veces, tanto en la universidad como en algunos institutos, se dicta el seguro del transporte, pero en realidad el seguro abarca desde el ámbito del inicio de la compra-venta hasta el término de la entrega en el Libre Duty Pay. Y es por eso que hoy ya quiero ser un poco más holístico en el tema del seguro, ¿sí? Para poder hablar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y le he dicho siempre, cuando hablan de seguros, todo el mundo dice seguro de transporte, pero en la vida real, el seguro es un ámbito muy amplio en el que necesitamos conocer los posibles lugares donde transita el seguro. Entonces vamos a dar pie para poder dar inicio a la sesión correspondiente del día de hoy. Entonces yo voy a partir de una idea principal. Me dice si puede ver, por favor, la diapositiva en pantalla, ¿sí? Si puedes ver estas diapositivas. Joao, Yasmín, Isabel, ¿pueden verlo? Bien, como pueden ver, yo tomo 5 ámbitos en general. El ámbito de la compra, el de la logística, el del transporte, el del producto y específicamente dentro del producto transporte, la misma mercancía. Quiere decir, jóvenes, cuando nosotros compramos, la mayoría olvidamos que podemos ser estafados, que por eso tenemos que prever. Quien no prevé, pierde. Por eso es importante establecer seguros. Y vemos, por ejemplo, en la compra, que la website sea falsa, que la app no funcione, que de manera física, pagando, no nos envíen y de manera virtual el pago no llegue o simplemente el proveedor no tiene. En la logística podemos prever pérdidas, robos, hurtos. En el ámbito del producto, un deficiente envase dañaría la mercancía. Un empaque también por el movimiento. La agrupación, considerando indebidamente mal el apilamiento, perderíamos parte de la mercancía. La unitarización, un mal contenedor, un contenedor viejo, una maniobra equivocada, un sobrepeso en el container, la mercancía también se daña. En la consolidación, que nuestras cargas viajen con cargas peligrosas, que nuestras mercancías sean de segregación y que se vinculen con otro tipo de mercancías, lo cual hace que entonces corra peligro. La mayoría de los incidentes hace que otra mercancía sea la que dañe la nuestra. Por eso considero que también en el ámbito del producto podemos hablar de seguros. En la mercancía declararemos aquí ante aduanas en relación con el transporte, lo vamos a juntar como una sola idea para que entiendan la DAN. Hablaremos entonces del pago, siniestro, robo, suplantación. Y en el estado del transporte, eventos como avería gruesa, avería particular, averías comunes, siniestros, daños, colisión, choque, mal tiempo. Como pueden ver, el seguro no es solamente transportes. El seguro connota de la mano con la mercancía toda la situación. Se puede decir que el pensamiento de Amazon considera que cuando hablamos de seguro con relación a la mercancía, realmente el seguro ha cumplido su papel cuando el cliente final hace uso del bien, cuando el producto se encuentra en buen estado. Solamente ahí podamos dar fe de que la cadena logística y distribución ya ha cumplido su finalidad correctamente y hemos previsto en esa cadena logística que el seguro ha cubierto cualquiera de las situaciones que yo de manera particular he puesto en esta diapositiva general. Ahora, para entender los seguros, acá tenemos que hablar un poco de historia. Es necesario porque así como los Incoter sabemos que se inician con la acción de la compra-venta, con el proceso de la lex mercatoria, de la ley del comerciante, entonces los seguros también tienen una historia para entender
Y han habido eventos importantes que han cambiado el seguro y han hecho pues que las cláusulas famosas inglesas se sitúen en la A, B y C y vayan a exceptuar y vayan a considerarse algunos eventos en el tiempo y el futuro. Por ejemplo, un evento que sorprendió en el mundo fue cómo tratar el COVID con respecto al transporte, la logística. No se tenía previsto una pandemia. Desde la gripe española no se tenía previsto elementos como ¿y qué hacemos con las mercancías? ¿Cuáles son los elementos de seguridad? Por eso que nacieron los famosos protocolos aquí en el Perú. Bueno, en el ámbito local, malamente incumplidos. En el ámbito internacional, pues hizo que muchas personas dejasen de trabajar. Hizo que personas ya no sean tan necesarias porque virtualizamos el proceso de los regímenes aduaneros. Entonces ya no se necesitaba 2, 5 despachadores, sino solo uno en el caso de aforos y previos, y el resto, un administrativo desde la web haría el proceso además, ¿no? Entonces la situación cambió enormemente. También hemos visto la disminución de la capacidad de los vendedores, las mercancías conllevan a estar desinfectándolas, otras ha habido mercancías de mayor demanda y etcétera. Entonces, el seguro marca su pauta también en este siglo XXI, donde está presente la crisis todavía que tenemos mundial de logística internacional de mercancías. Vamos a ver un breve análisis. 44 años después del hundimiento del famoso Titanic en 1956, una compañía de seguros americana pagó 2.2 millones por el hundimiento del Andrea Doria de Italia. La compañía canceló 342 millones por los bienes de los pasajeros y la carga. Hemos dicho que las mercancías excepcionalmente a veces viajan en unidades propias de transporte, pero en los aéreos tenemos entendido que las mercancías están con carga más pasajeros. Hay empresas exclusivamente que tienen naves cargueras. En este caso, los Incoterm empiezan a tomar relevancia porque si dan cuenta, la palabra que aparece aquí es carga. No habla de bienes personales, no habla de productos, sino habla de cargas. Entonces, las cargas son los principales elementos de la situación de las mercancías. Las mercancías están vinculadas siempre con las cargas. Siguiente hecho. Acá, bueno, acá tengo una foto de lo que fue el hundimiento y de lo que en la vida actual está encallada en la profundidad del mar sin que se pueda haber hecho nada. El siguiente hecho, el que dice el mundo, que cambió el mundo, bueno, los americanos son los que imponen las reglas muchas veces en el juego, pues un famoso 11 de septiembre se dice que fueron atacadas por un país al cual ellos tomaron acciones bélicas y no se demostró nada al contrario, ¿no? Sin embargo, este incidente, teniendo en cuenta el medio y modo de transporte utilizado, evidentemente cambió los niveles de seguridad que se tenían a nivel internacional, determinando entonces nuevas restricciones mundiales. Ya no podías traer de repente 20 kilos, se redujo a 11, nada de corta uñas, todo de papel si es posible, que sea plástico, no cuchillos, la disminución de los bienes personales. Ya no llevabas un frasco de colonia, llevabas apenas 50, 30 mililitros, 10 mililitros. Entonces, la situación del 11 de septiembre, el World Trade Center, que hizo que finalmente la IATA pues tuviese en consideraciones el peligro ante esta situación que le inmiscuyó al transporte aéreo. Y entonces el mundo cambia y el 11 de septiembre de 2001, luego de las pérdidas producidas por el ataque a las denominadas Torres Gemelas, los seguros llamados catastróficos, como es el caso del terremoto, subieron enormemente y otros más. En este atentado la indemnización alcanzó los 50 mil millones de dólares, ya acá no he puesto bien, y o sea, hubo innumerables pérdidas humanas, las aerolíneas tuvieron que indemnizar a aquellas personas que fueron víctimas de esta situación, ¿no? Entonces, el que se estrelle un avión no es el problema es la situación de las cargas que van dentro de ellas y como el combustible es un elemento volátil, pues produjo la fuerza mayor en el desastre, ¿no? Y estos son elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta
para cuando estemos desarrollando las sesiones y debes tomarlo en cuenta siempre a partir de adelante. El contrato del seguro fue elaborado por el grupo de expertos de la UNTAD, del seno de las Naciones Unidas sobre el comercio y desarrollo en el año de 1986, tomando como base las cláusulas famosas inglesas, ¿no? Que actualmente rige para el tema de los Incoterms, ¿no? Sobre todo. Vamos a ver esa parte al final. ¿Cuáles son las cláusulas de cobertura de las pólizas inglesas? Se subdividen en letras A, B y C. El A dice todo riesgo, el B con averías particulares y el C libre de la avería particular. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Pues cuando tomemos una póliza, tenemos en cuenta la cobertura que realiza. Dice, ocasionan pérdidas en la cláusula A por cualquier causa externa, cubre robos, hurtos, falta de entrega, extravíos. En la B me voy a explayar en la siguiente diapositiva, ya vamos a verlo de manera general. En la siguiente diapositiva, en la siguiente cláusula B dice incendio, vuelco, hundimiento, colisiones, volcaduras terrestres, terremotos, entradas de agua en el mar, en el buque, etc. Esta cláusula, si ustedes se dan cuenta, va en relación más con los denominados medios de transporte y los últimos 4 incidentes que hemos tenido el año pasado y a mediados de entrada de este año, con el hundimiento con la pérdida, perdón, de mercancía de 2 grandes buques de reconocidas empresas. En la parte C de la cláusula dice incendio, explosión, que el buque encalle, se hunda, colisione con otros objetos, volcamiento del medio de transporte, etc. Ya son algunas de las pautas. Más adelante he colocado todas las pautas completas. Pero en el año 86 entonces se prevé que una determinada situación puede ser cubierta cuando las mercancías hacen su tránsito a nivel internacional. ¿Qué se entiende por todo riesgo? Ocasionan pérdidas por cualquier causa externa, cubre robo, hurto, es lo que decía el enunciado, pero la cláusula A cubre todo excepto específicamente, está excluido por la propia cláusula de retraso y vicio propio. Nos referimos a aquellas donde las mercancías como tal están fuera del contexto del cumplimiento de los tiempos que se ha determinado y que justamente esta situación enmarca más una situación en el contrato de compra-venta que en la situación del transporte. ¿Y por qué? Porque la misma definición de las cláusulas de transporte lo sitúan como la aventura marítima que tiene por objeto el traslado de las mercancías de un puerto a otro. La palabra dice aventura marítima, no dice tránsito, no menciona responsabilidades, deslindando sus responsabilidades. Por eso que las reglas de Bisbee y otras reglas adicionales a transporte pues han pretendido cambiar la situación del transporte cuando se refiere a daños, indemnizaciones de los exportadores e importadores. Bueno, aquí no voy a hablar de las leyes que rigen transporte, pero vamos a tratar de tener la idea clara de que cuál es el cumplimiento que da el seguro cuando se toma en las mercancías. La avería particular dice gastos y daños parciales sufridos de manera accidental, esa es la avería particular, por una nave o su carga de mercancías que no hayan redundado en beneficios y utilidad de todos los interesados en el buque. Representa un daño menor en relación a la avería gruesa. La avería particular causa un daño menor, ya que no afecta toda la carga y la parte afectada suele serlo solo parcialmente. Aquí decimos que cuando una mercancía viene en un estado de daño, se puede hacer acta de inventario, pero cuando las mercancías están totalmente siniestradas, la mercancía debe ser reembarcadas. ¿Por qué? Porque la aplicación aquí en el Perú específicamente se aplica sobre todo bien que esté en óptimas condiciones, ¿ya? Una cosa es el estado bueno nuevo, otra cosa es el estado remanufacturado, pero la mercancía deben cumplir el propósito para el cual han sido comprados. ¿Qué no cubre una libre avería particular? Específicamente, como vamos a ver acá, no cubre, por ejemplo, las huelgas, motines o conmociones civiles. Sobre este punto, la aduana en el año 2008, 2009 y 2012 hizo un pronunciamiento acerca de aquellas situaciones que se consideraban de fuerza mayor
y que preveyó entonces bajo comunicados de que aquellas situaciones no eran imprevistas, sino eran avisadas y que por tanto no queda una situación donde se pueda excusar para dicho evento en el cual una declaración se quiera dar por legajada, por ejemplo. Legajamiento es un término que se utiliza en aduanas para determinar que debido a circunstancias que se dan, la mercancía como no puede cumplir la destinación, o sea, el propósito y el fin, entonces se anula la declaración permitiéndose nuevamente reiniciarla, ¿ya? Vicio propio, las mercancías a sí mismos, por su naturaleza inherente, se causan daño. Pérdidas de mercado, ganancias o beneficios inesperados, daños benévolos, desgaste natural de las mercancías, pérdida de peso o volumen, conducta dolosa del asegurado por llevar una mercancía de repente en cuyas condiciones están de vencimiento y, por ejemplo, quiere una indemnización sabiendo que el tiempo de las mercancías pues iba a causar el daño previsto por ellas. Actos malintencionados, etcétera, ¿ya? Por eso siempre en el tema de seguros siempre cabe la excepcionalidad. Siempre es bueno tener en cuenta el tema del seguro. La avería gruesa, sin embargo, es un perjuicio o gasto en los que incurre deliberadamente el capitán. Acá, a diferencia de la particular, decimos que es un daño sobre las mercancías. En las averías gruesas, sin embargo, la situación está enmarcada con el transportista. Dice porque al arrojar parcial o totalmente las mercancías al mar, con el fin de evitar el daño de pérdida parcial o total de la carga y del buque, en beneficio del interés común de todo el transporte de mercancías. Por eso concurrimos en decir que uno pertenece directamente en ligar al importador exportador con su mercancía y otro es la acción que toma el transportista en el bien común de salvar la nave o salvar una parte de las cargas. Cuando tiene lugar la pérdida económica que de ella se derive por la situación adoptada por el transportista, entonces se reparte, dice, proporcionalmente en todas las partes que hayan sido beneficiadas por la adición del capitán. Los tres elementos que tienen que soportar la avería gruesa siempre van en relación a buque, flete y mercancía. Mercancía en estado, que decir si la mercancía fue valiosa, fue perecible, de gran volumen. El flete, las condiciones del servicio, atención al flete, es un full container, es una carga consolidada, es uno con descarga en destino, carga en origen y descarga en destino, entonces dependerá mucho de las tres condiciones necesarias, que la nave sea la apropiada para la mercancía, por eso que me ha tocado casos en el que importadores compran mercancías y embarcan las mercancías y no toman en consideración que existe un tipo de nave para cada tipo de mercancía. No van a escuchar, rara vez vas a escuchar un cliente preocupado porque la mercancía correctamente, que está contenedorizada, ven en una nave portacontenedores. Simplemente embarca y no le interesa saber en qué tipo de nave vino. Generalmente la ponen en naves de carga general, ¿no? Donde hay todo tipo de mercancías. Y las mercancías que son arrojadas al mar se recuperan, pueden ser reclamadas por el propietario o por la compañía asegurada contra el pago de los gastos de salvamento que ha incurrido el transportista por el tema de que en las cargas como estas, la última que dio la empresa MOL, que se dirigía hacia Estados Unidos y tuvo la pérdida, creo que, a ver, déjeme recordar, creo que entre 90 y 200 contenedores. Entonces, evidentemente, pues aquí los países, si están en territorio de aguas nacionales, pues reclamarán que esta situación se pueda cumplir. Ahora, los elementos que debemos tomar en cuenta en el momento de adoptar una póliza de seguro, cuando hablo de póliza de seguro, jóvenes, me estoy refiriendo estrictamente al tema de la adopción e intervención de una compañía de seguros, ¿de acuerdo? Vamos a hablar más adelante. Pero, ¿cuáles son los datos que debes considerar en las pólizas de seguros? Acá, de manera general, le pongo la nombre y dirección de un beneficiario, la razón social del beneficiario, si es nacional, mercancía a asegurar indicando si es nueva o usada. Uno de los elementos importantes de la mercancía es, pues, la cobertura. No sé si le ha pasado a usted que cuando compra una máquina
una laptop o un ordenador aquí en el Perú, hay empresas que le venden un reaseguro sobre el bien. Entonces nos ponemos a pensar que la mercancía cumple las disposiciones de certificación de calidad y por tanto conlleva un aseguramiento intrínseco con el producto de un año, pero sin embargo hay empresas que nos venden el seguro de cobertura aquí una vez que la mercancía ha sido identificada. Tipo de embalaje y envase que has usado, sí, porque como le decía en la anterior cláusula, la cláusula A evalúa pues si las condiciones fueron deficientes del envase y el empaque para el traslado, manipulación, apilamiento de la mercancía no cumple dicho fin, entonces la compañía pues va a tener que desligar responsabilidad porque no ha incurrido en algún daño contra el importador y entonces no se cumplía correctamente las disposiciones de la indemnización. Monto a asegurar, lo normal es el valor de las mercancías en términos C y F, que acá consideran, más los gastos del despacho aumentado casi siempre en un 10%. Consideran los puertos de embarque, los puertos de salida, el puerto de destino, y es en esa parte donde justamente en el tema del destino, pues la situación del tránsito hay que considerarlo dependiendo de las maniobras que vayas a efectuar con el descargue de tu mercancía. Nombre de la nave, compañía a la que pertenece, por ejemplo, puede ser una nave MOL que pertenece a un consorcio de empresas, por ejemplo, ¿no? Y fecha programada para el embarque. Estos son algunos de los elementos que connota que debes tener en cuenta en el tema del seguro. Para poder cotizar, las compañías efectúan siempre una inspección previa a las mercancías, por lo que hay que tenerla la mercancía bajo disposición de estar preparada para que se haga la inspección debida, para tener en cuenta entonces las disposiciones de él, si las cláusulas se van a cumplir correctamente. Es recomendable siempre exigir a las compañías de seguro que cualquier cotización que hagan sea por escrito, ya que constituye parte del contrato del seguro que vayas a realizar. Ya siempre las conversaciones, negociaciones o acuerdos, aunque sean de manera verbal, actualmente deben ser plasmadas como una adenda dentro del proceso de la adquisición de tu compra-venta. Si el contrato considera remitir mercancías en embarques parciales, se puede solicitar una póliza de seguro, un tipo de póliza que vamos a ver acá, el tipo flotante, que es más barato, ya que consiste en contratar un seguro por la cantidad de mercancías a ser embarcada en un lapso determinado para las fechas límites establecidas, claro, de acuerdo a la legislación pertinente, ¿no? Por último, es conveniente tener presente los siguientes puntos para el tema de lo que es una póliza de seguro emitida por una compañía de seguro. El seguro debe contratarse antes de embarcar las mercancías. Para eso debes conocer las condiciones de tu mercancía, envase, embalaje. Debes tener en cuenta el peso y debes tener en cuenta las dimensiones por el tema de las manipulaciones o maniobras que se realicen sobre ella. Sobre la base de esto, entonces tenemos presente que el que nos transmite la información acerca de estas condiciones de la mercancía, pues sería el cumplimiento en el packing list. La fecha de la póliza debe ser anterior siempre al conocimiento de embarque. En este caso estamos considerando una situación de mercancía marítima, también podemos de otra forma o manera se cumplía en el tema de los aéreos, pero acá estamos viendo el tema de los marítimos. Si la póliza de seguro se extiende a nombre del comprador, se debe verificar que la compañía de seguros tenga la corresponsal, tenga el hecho, mejor dicho, con otra en el país de destino. O sea, quiere decir que muchas veces si contratamos un seguro en un país como el Asia, que pues tenga una representada aquí en el Perú para cumplir las disposiciones de darse el caso de cubrir la indemnización por daño, pérdida, robo o hurto. También debes considerar que cualquier cambio que se haga
cualquier enmienda que hagas a la póliza, entonces se formaliza por la compañía de seguro ante cualquier situación que creas necesario que debes corregir, cambiar, ampliar o aumentar. Siempre al cerrar el contrato de seguro, la compañía aseguradora emite un certificado provisional y posteriormente la póliza definitiva cuando las cláusulas están correctamente establecidas y no hay más adendas o situaciones de observación para el cumplimiento de la indemnización de las mercancías, ¿no? A exportar o importar. Los modelos de las pólizas de seguro dependerá en cierta manera de la compañía que lo emita. Generalmente siguen los datos que les di anteriormente. De manera general, pueden algunos contener datos adicionales, por ejemplo, al formato de su presentación de póliza de seguro. Acá vemos un modelo, por ejemplo, ¿no? Manifiesta el asegurado, manifiesta el periodo de cumplimiento validez, el tipo de transporte adoptado o manifestado por importador exportador para el traslado de sus mercancías, la fecha correspondiente al cumplimiento, ¿no? Y así es una base de datos que se cumplen en disposición a las condiciones con que hayas pactado tu embarque y teniendo en cuenta cuáles cláusulas le corresponden, ¿no? Y dependiendo también del instituto de seguro que hayas adoptado. En este caso, la más común que estoy mencionando en pantalla es sobre las cláusulas inglesas. La póliza de seguro emitida por una compañía tiene efecto de poder relacionarse con nuestra mercancía bajo el concepto de estar regido por una prima de seguro. ¿Cuál es el concepto de la prima de seguro? Puede ser una recompensa económica que se le otorga a alguien a modo de premio o incentivo, se diría la RAE. Puede tratarse del monto a pagar a una compañía de seguros para que ésta asuma la cobertura de los riesgos detallados en la póliza, ¿no? Estas son algunas consideraciones al concepto de lo que significa adoptar una prima de seguro. La prima del seguro es el precio que debemos abonar siempre al asegurador como pago del servicio contratado para que ésta atienda la cobertura de los riesgos dependiendo de la cláusula con que hayamos pactado, cláusula A, cláusula B, cláusula C o aquella pues donde un tercero interviene. El pago de la prima se efectúa para poder percibir una compensación en el supuesto de la ocurrencia de los siniestros, conocida como la indemnización. Ahora, vamos a tratar de correlacionar el Incoterm con el seguro, que es lo que nos interesa, porque le pedí que pudiera leer un poco el texto legal de los Incoterm en la determinación de la estructura al que refiere con los Incoterm en los términos CIP y CIF, ¿no? Para poder, entonces, aplicar hoy día la explicación acerca de ello. Vamos a ver. Los Incoterm solo son dos, ¿de acuerdo? Solo son dos, pero ya hemos dicho en la clase anterior que en cuanto a los términos de entrega no exime poder colocarle una póliza de seguro adicional. Ahí ves en pantalla entonces los dos tipos de Incoterm adoptados en el tema del transporte y su relación con el ámbito. En el tema del CIP, que es un transporte multimodal,
al que refiere que las mercancías se pueden transitar en diferentes medios y modos. Y el CIF, el CIF, enteramente refiere a la aplicación de un seguro de cobertura de mercancías y que está regido estrictamente por su modo y medio de transporte marítimo y vías afluentes. Vamos a ver entonces en el tema de seguros con los Incoterm CIF y CIP, cuando ellos tienen por tema el lugar de entrega acordado. Estos términos establecen nuevos acuerdos en el cambio de los Incoterm 2020 a nivel de diferentes coberturas mínimas de seguro de la mercancía, aunque el nivel continúa realmente siendo un tema libre, por lo cual sigue siendo negociable el monto de la aplicación del seguro cuando realizamos la acción de una compra-venta internacional. El Incoterm CIF, el costo, el seguro y el flete son las tres condiciones que él dice cubrir. Empleado principalmente para el comercio de materias primas, se mantienen las cláusulas de carga del Instituto C, que generalmente ahora en el Incoterm 2020 están ligadas a las cláusulas tipo C, quedando en negociación entre el comprador y el vendedor a acordar siempre una cobertura superior a aquella que está fijada en el texto del Incoterm, que dice que es el 10% más el 100% de la mercancía que se cubre, ¿no? Ese famoso 10%. Entonces es el máximo que cubre el tema del seguro bajo el término marítimo, pero dice las disposiciones nuevas que siempre se puede acordar una cobertura superior al monto establecido. Si tienes alguna pregunta, me lo manifiestas a través del chat. Voy a continuar con el tema del seguro para explicar en función a los 5.3, que era el propósito de la sesión anterior a la sesión de hoy día. En el término CIP, que es el término multimodal, a diferencia del término del Incoterm CIF, que es ligado al tema marítimo, transporte y seguro pagado hasta, el vendedor debe fijar una cobertura de seguro, dice, en cumplimiento de las cláusulas de carga del tipo A, contra todo riesgo, ¿de acuerdo? Aunque queda siempre, está establecido en los cambios de los Incoterm 2020, que la cobertura queda a disposición del acuerdo comprador y vendedor a establecer un nivel inferior al monto establecido por los términos de entrega. Las cláusulas inglesas, aquellas establecidas y adoptadas por la UNTAD para el tema de cobertura de mercancías. Entonces vamos a verla desde otro ángulo. La cláusula C, recordemos, para el último tema del transporte multimodal aplica el incendio, la explosión, el encallamiento, el varamiento, el hundimiento, la zozobra, las volcaduras en el caso terrestre, descarrilamiento en el caso de trenes, colisión, descarga forzosa o barrido de la cubierta. Si te das cuenta, la mercancía liga entonces más su relación directa con el multimodal que con el marítimo. La cláusula A que referíamos en la anterior incluye lo mencionado a la cláusula C, pero añade robo, hurto, falta de entrega, menos, mermas, derrames, pérdida de roturas, fijaciones, humedades, eventos como la situación de nieve, granizo, temperaturas diferenciadas, manchas, acciones, etcétera, ¿no? Todos estos elementos forman. No se ha asociado dentro del proceso de estos Incoterm la cláusula B. Solamente he hecho más mención al tema de las cláusulas de tipo C y tipo A.
Vamos a la siguiente pauta de la exposición, donde vamos a ver el tema de la fijación y cobertura de la póliza. Ahora, en esta presentación que hago, va a tener relación directa con la declaración anual de mercancías, en la cual estipula el tipo de póliza de seguro que hemos utilizado en el tema del envío, determinándola en relación a la DAM bajo las mismas situaciones de cláusula que pongo acá: la póliza individual, la póliza flotante, la abierta y la for type, o la de cláusula de término de llegada, ¿ya? Para la DAM fija dos tipos de cobertura, ¿no? Póliza flotante o póliza individual. Estas están plasmadas en el contexto del formato A. No están en el detalle del formato B, están en el detalle del formato A de la declaración. Póliza por viaje o individual se refiere a un solo viaje. La cobertura es por una determinada envío unitario de mercancías. Y dentro del plazo de esta mercancía adoptada para un solo envío, como diríamos acá, un solo despacho, estaríamos refiriendo a la situación de escalas. ¿Se acuerdan que había un tema inherente por tiempo, falta de cumplimiento? Transbordos. Los transbordos están considerados en el valor en aduana dentro de la fijación del valor F o B y del flete, a considerarse si son en origen o son en destino. Forman parte actualmente esta situación del transbordo de la determinación para el cálculo de tributos. Almacenamientos en el camino, paralización del medio de transporte, son aquellas que se considera dentro de la póliza de viaje tipo individual. La flotante es de tipo de póliza, cubre transporte de las diferentes mercancías que van dirigidas a distintos clientes, siempre realizando distintos viajes durante un tiempo determinado. En las pólizas flotantes siempre se cubre la totalidad del recorrido de los distintos viajes de las mercancías. También, al igual que el anterior, cubren las mismas situaciones en el tema de los lineamientos, como las escalas, los transbordos, almacenamientos y paralizaciones del medio de transporte. A diferencia del individual, que es un solo embarque, la flotante cubre el interés proyectado de la empresa para las mercancías que va a realizar en el año. Esa es la diferencia. En esto es necesario que en las pólizas flotantes se cubra todas las expediciones que se pueden realizar. En el caso de consolidados, pasa que algunos clientes compran en un determinado país, el transportista recoge en otro país, y en el tránsito directo que hace la compañía va recogiendo las diferentes cargas consolidadas que efectúa nuestro cliente. Y cuando hablamos de la póliza de términos y las pólizas abiertas, bueno, esta última, la póliza de términos, no está considerada o expectada dentro de los parámetros de la descripción de la DAM. Para el tipo de seguro adoptado en el medio de transporte no se considera solamente la flotante o la global o abierta, en el caso de nuestras declaraciones aduaneras. Dice acá que la abierta es similar a la póliza flotante, pero no requiere la expedición de una póliza formal. Esta póliza de cobertura es una cobertura de mercancía dirigida a un único cliente, pero que se realiza en más de un viaje. En estas pólizas llegan a cubrir generalmente todo el recorrido de varios viajes, es decir, desde el origen hasta el lugar de destino. En esta totalidad se concentran también las mismas disposiciones de las demás pólizas anteriores, de las escalas, transbordo, almacenamientos y paralizaciones. Bien, aquí he tratado de esbozar un poco el tema de las coberturas de seguros que se afilian al tema de los 5TER, porque no lo he tratado en el 5TER. En el 5TER me he dedicado más a la explicación de los pagos, gastos y servicios en que incurrimos, y aquí en el tema del seguro
me he encargado básicamente de afiliar la relación del Incoterm con las compañías de seguro y determinar cuáles son las cláusulas que están vinculadas a ellas, ya, según el tipo de Incoterm adoptado en el modo multimodal o en el modo de transporte marítimo. Bien, voy a dar pase a la siguiente sesión, que es la siguiente sesión. En la siguiente parte de la sesión me voy a abocar a un tema general, pero que voy a cubrir la logística desde el comienzo del origen de la mercancía hasta el término. También va a estar ligada de alguna manera al proceso de adopción del denominado Incoterm, ¿sí? Permíteme brevemente para yo poder entonces dar pie a la siguiente sesión de presentación de clases. Recuérdense que tenemos ya el día 10, el término final de esta sesión, ¿ya? De análisis de la realidad. Estaremos dando un reforzamiento el día lunes y el día miércoles para la evaluación que pide la disposición de la institución. En el siguiente tema de presentación, el tema lo vamos a denominar la documentación del comercio de mercancía, ¿ya? Documentación del comercio de mercancías. Me dice si puedes visualizar la siguiente diapositiva, por favor, para poder avanzar y dar la presentación. Aquí voy a esbozar de manera general 3 aspectos importantes. Voy a cubrir específicamente y me voy a centrar no en un solo documento, sino que voy a proyectar un documento en las varias situaciones de los ámbitos. ¿Sí? Bien, voy a dar la presentación entonces. Gracias, Abel. Vamos a empezar de la siguiente manera. Dice, en las negociaciones de compra-venta que hemos tratado, fue uno de los temas de sesión que hemos desarrollado, de mercancías, existen 3 ámbitos que debe recordar esencialmente. El país de la venta, conocido como el país de la exportación, el del tránsito internacional y el del país de la compra o el país de importación. Aquí específicamente me refiero a la acción de las mercancías que salen de sus territorios e ingresan a otros territorios de los países. Entonces, bajo estas 3 situaciones, he dividido la presentación en los 3 ámbitos. En el ámbito del país de la venta, de exportación, los documentos que se pueden ir originando, en el tránsito internacional y en el del país de la compra, denominado el de la importación. Vamos a pasar entonces en este tema a analizar la documentación en el país de la venta o exportación. Le dije la vez anterior de la sesión que no ponía yo país de origen por el tema de que la palabra origen va a connotar la situación de demostrar las mercancías. Y muchas de las mercancías que tenemos en calidad de decir de origen realmente no pertenecen porque no han sido producidas ni cosechadas ni transformadas, sino que son puntos de referencia de salida cuando se está aplicando el país de adquisición, ¿ya? A diferencia del país de origen. Por eso que yo lo denomino a esta parte en que subdivido los documentos en el país de la venta y el país de la exportación. Voy a empezar con el primer ámbito que te había mencionado en la diapositiva. ¿Qué documentos pueden aparecer de manera general? El invoice, el packing list, la orden de compra, la orden de pedido y el certificado de origen. Bien, los elementos más importantes que vas a tomar en cuenta sería el invoice y el certificado de origen. El packing list es enteramente un documento comercial, ¿de acuerdo? Comercial, que está abocado, y lo voy a desarrollar acá, a un tema de determinar la posición en relación a las mercancías como han sido consolidadas. La orden de compra y orden de pedido son procesos internos en el que una empresa realiza entonces el tema de respuesta por haber tomado en cuenta su producto al haberlo comprado, ¿ya?
pero le voy a dar más fuerza y le vamos a concentrar porque la orden de compra y orden de pedido nos conformarán parte de los tributos en el país, ni serán documentos establecidos como tal en el Perú, en el caso, para la declaración de las mercancías. Voy a hacer un esbozo entonces de lectura de lo que es una orden de compra y una orden de pedido, por ser un tema de documento de índole comercial, ¿ya? Que es el documento de apertura de la factura comercial. Son los documentos iniciales administrativos y operativos en el proceso de la compra antes de que consolidemos la factura comercial. Una orden de compra es un documento, al igual que la orden de pedido, pero que emite el comprador para pedir mercancías al vendedor. Esto es un documento interno, indicando la cantidad, el detalle, el precio, condiciones, pago, entre otras. ¿Cómo podemos identificarlo si queremos verlo como parte del proceso para el nacimiento del invoice? Bien, cuando usted entra a una página web y hace la elección del producto, usted pone en el carrito de compras el bien de compra-venta que va a querer tomar. Entonces, este elemento pasa dentro del proceso, dependiendo de la empresa, para poder determinar entonces lo que nosotros queremos o estamos interesados en pagar. Entonces, este es un documento interno en que se relaciona a la respuesta de un comprador hacia un vendedor cuando elige un producto. La orden de pedido es el documento que utilizan las empresas para que a través de él los clientes soliciten artículos. Es emitido generalmente por la empresa proveedora con fin de control interno dentro. Ya una vez que ha seleccionado, digámoslo así, las empresas se subdividen en áreas y las áreas entonces determinan qué es lo que específicamente se necesita cumplir tras efectuarse una compra-venta internacional. Ambos documentos no tienen una validez y peso, por si acaso, en el tema del comercio, que estamos hablando de mercancías. Este está relacionado directamente con el tema de los productos o de las mercaderías, más no con el tema de las mercancías. ¿Ya? Solamente lo he nombrado como parte del proceso para identificar el nacimiento de la denominada invoice. Veamos otro punto que también algunos suelen mencionarme o enviarme para tomar en cuenta el detalle de la negociación y le llaman la factura pro forma. Nosotros vamos a entenderlo de una manera más práctica. Proformar es que tú vayas, bueno, vamos a verlo en punto de vista local, a acercarte a alguna tienda o a algún determinado lugar y hagas una cotización de los elementos que quieres adquirir en la lista que tú llevas o necesitas. Entonces, lo que va a hacer la empresa es indicarte el valor, el precio de las mercancías que tú buscas, pero va a tomar como referencia que los precios no son definitivos debido a que no cumplen las disposiciones del pago, sino connota solamente su carácter informativo. ¿Ya? Entonces, es el documento provisional emitido por el exportador con la finalidad de que el comprador disponga de información completa sobre los elementos que componen la operación o la necesidad que requiere cubrir. Simplemente no es considerado un documento válido para el tema del comercio y mercancías. Con estos 3 puntos estoy esbozando para darle pie entonces a lo que es el documento oficial que se necesita, como es el documento de invoice. Si tienes alguna pregunta en el proceso, me lo comunicas por favor para poder aclarar o para si has tenido una situación similar para poderlo detallar ya, con una explicación los documentos que voy mencionando. El packing list. El packing list es un documento de orden comercial emitido por el vendedor que debe ser solicitado por el comprador
para la determinación de conocer el detalle en el que las mercancías han sido agrupadas, han sido apiladas, y que es el punto de referencia que nos pedirá siempre el transportista para determinar el flete en función al peso o al volumen. Ya, es un documento. No es un documento que oficialmente está mencionado en la Ley General de Aduanas, tampoco es un documento que tenga una exigibilidad operativa, no está determinado por ninguna parte el tema de la exigibilidad de la mercancía, pero ciertamente ayuda a determinar el orden en el que las cosas han sido pues ordenadas para el envío de nosotros y sirve de guía en el tema del despacho de mercancías cuando se cumple la determinación de hacer inspecciones sobre la carga, determinar el bulto que se quiere analizar de manera aleatoria. Vamos a ver entonces la definición y voy a mostrar algunos modelos. Es un documento de control emitido por el exportador para detallar todos los bultos, cajas, artículos o paquetes que componen la expedición o envío, así como el peso. La mayoría tiene a nivel de serie o unidad cuánto pesa el primer producto y cuál es la dimensión del producto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos embarcar las mercancías, se necesita tener el cubicaje para poder determinar el espacio que éstas van a ocupar o la disponibilidad de poder embarcarlas todas si es que ha sido pactado previamente que el envío de la mercancía sea en estado único. Uno de los objetivos de este documento es facilitar la labor de inspección y reconocimiento físico a foro en el tema de aduanas. Y comprende parte del proceso también de la negociación del flete con los transportistas internacionales. Se le conoce como la lista de bultos, la lista de empaque o en términos del idioma norteamericano, el packing. Si tienes alguna pregunta sobre el packing list, me mencionas, por favor. Voy a entonces a mostrarte que el packing list no es un documento, por si acaso, que tenga la exigibilidad de una presentación o formato, ¿ya? Voy a mostrarte dos formatos, ¿sí? Por ejemplo, que te muestro un formato. He cubierto algunas partes respetando la disposición de privacidad de las empresas y te muestro un modelo. Un modelo dice acá en el encabezado pondrá el nombre de la empresa, el vendedor, el consignatario, el pago y el embarcador, y va a mencionar el tipo de producto que se requiere o está bajo disposición de la lista de empaque, ¿no? Que es lo que se tiene. Pero ¿por qué también la necesitas? Porque cuando nosotros vayamos, por ejemplo, bajo la disposición de querer determinar en qué tipo de envase o empaque nuestra mercancía han sido enviadas, aquí en el país, en la declaración honera de mercancías, entonces se exige entonces la presentación, ¿no? Se ha venido las mercancías en cajas, en cartones, en qué tipo de material de envase o empaque está cumpliendo las disposiciones. ¿Por qué? Para entender entonces el hecho de que si ocurriera algo o vayamos a hacer la inspección, pues sabemos o tenemos referencia del tipo de materiales de las mercancías que han sido acondicionadas para venderse. Este es un primer modelo. Vamos a ver otro modelo. Los modelos varían. En este modelo, a diferencia del anterior, que es un modelo enteramente más europeo, este modelo es un modelo más chino, más simplificado. Menciona el logo, la marca, en predirección, email, fax, teléfono y nada más. Y el empaque menciona la cantidad, el total y te das cuenta, este packing list es un packing list, yo le digo packing list resumen, pero no hay un formato establecido acá dentro del país para decir qué es lo que debe contener una factura comercial a diferencia del anterior, ¿ya? Te vuelvo a presentar, voy a retroceder la diapositiva para que si la puedes visualizar, ya, te vas a dar cuenta que la primera diapositiva respecto a la presentación del packing es un modelo más detallado, lleva más información, a diferencia del otro modelo de packing list que recibí,
para que veas que la situación entonces de la formalidad, formato, fondo, forma, no hay una disposición legal que diga y qué es lo que debe detener, contener o manifestar, ¿de acuerdo? Son los modelos, son libres. Más al contrario, para ti que eres la persona que necesita dar cumplimiento a las disposiciones de la presentación, en el caso de los reconocimientos de aforo previo, pues ciertamente esta no sería un packing list que te ayude, porque si de varias series necesitarías pues conocer la posición, el lote, el agrupamiento de las mercancías que estás trayendo, dentro de ellas especificando su modelo, cantidad, tamaño y algunos datos adicionales que también acompañan a la factura comercial. Ahora vamos a pasar al ámbito siguiente. Si no he tratado, por ejemplo, el invoice lo voy a pasar a explicártelo correctamente en el país del destino del comprador, ¿ya? Porque voy a hablar de las disposiciones legales que la Administración de Aduanas tome en cuenta para la presentación de una factura comercial, ¿ya? También lo he hecho de manera escueta, considerando pues que es lo necesario, primordial que debes tomar en cuenta cuando tienes que negociar mercancías en origen y cuáles son los documentos. También lo hemos visto y hemos nombrado, por si acaso, en el tema de los 5TER, cuáles son las disposiciones de algunos documentos o procesos que van a aparecer en el cual se vinculan a papeles, escritos, documentos que necesitamos en la compra-venta internacional. Si tienes alguna pregunta, Joao, alguna pregunta, Yasmín, Isabel, Alexandra, alguna pregunta que tengan hasta este punto, por favor. ¿Una duda, alguna pregunta? Y todo está claro. Más bien le voy a pedir que tome un poco de notas o apuntes, porque acá sí he escrito un poco más, he ampliado mis ideas. La experiencia lo voy a hacer en la parte del país de la compra, o sea, porque aquí las disposiciones legales implican que aparezcan más documentos que no están mencionados en la parte legal, pero que se necesita tomar en cuenta, ¿ya? Bien, voy a leer entonces vuestro chat para ver si hay alguna pregunta respecto a la presentación de hoy. Bien, en la siguiente disposición que vamos a tener es del tránsito. Cuando me refiero al tránsito, específicamente me refiero ya al envío. La mercancía ya ha hecho la disposición de salida del país de la venta o de la exportación y está vinculada a los modos y medios de transporte. Veamos a continuación. Entonces, cuando hablamos del tránsito, debemos pensar en modo y medio de transporte del bien de compra-venta. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de modo y medio de transporte, podemos claramente vincular en los 5TER 2000 específicamente que lo subdividen modos multimodales y modos marítimos. En los anteriores 5TER, con la referencia al tránsito internacional, pues no refería a nivel de modo y medio, sino por categoría. Lo subdividí en la categoría E, la categoría F, la categoría C y la categoría D. En cambio, en este espacio donde yo estoy hablando, pues vinculo directamente al proceso ya de la salida de la mercancía. Vamos a ver algunos puntos. Entonces, cuando nos referimos a esta situación del tránsito, puede ser marítimo, aéreo, terrestre, multimodal u otros, ¿ya? U otros formas y modos de envío, ¿no? Medios y modos de envío.
Entonces, cuando se produce la identificación del modo y medio de transporte y queremos vincular la documentación, vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos. Se denomina el conjunto de todos los elementos que se vinculan al transporte, la norma de aduana también lo dice, lo llaman los documentos de transporte, o sea, es el modo general, en el que todavía no identificamos si es marítimo, aéreo o terrestre, sino que el conjunto de documentos emitidos por las empresas de transporte internacional, dependiendo del modo y medio, lo llamaremos documento de transporte de manera general. Son los documentos que intervienen en el tránsito interno de la mercancía, o sea, también al envío. Y se le denomina generalmente conocimiento de embarque, carta aporte, y se considera, según el medio de transporte utilizado, la denominación. Veamos esto en la siguiente diapositiva. Conocimiento de embarque, yo le he puesto el nombre porque es el nombre en castellano que le colocan. Le dicen el Bill of Lading, es en términos del idioma inglés, que significa lo mismo aquí que se llama conocimiento embarque. Pero lo que vamos a entender es que la mayoría de personas que laboran en las empresas vinculadas al tratamiento de la, o emisión o de información del documento de transporte, la gente no lo llama conocimiento embarque en términos del castellano y ni bill of lading en el término inglés, sino que le toman una contracción verbal, conociéndolo como el BL. ¿Ya? El BL. La gente no te va a pedir pásame el conocimiento de embarque, te van a decir pásame el BL, entonces están haciendo referencia al documento de transporte de índole marítimo. La guía aérea, sin embargo, se suele escribir sus siglas en inglés, se suele llamarle por el nombre en inglés, IORBIL, pero sin embargo, en el ardid laboral en el que se mueven las personas del comercio, le dicen guía aérea, ¿no? Estoy hablando más o menos como les. Y en el tema terrestre, acuérdense que tenemos fronteras con algunos países y somos pase entre entre Ecuador y Chile. Entonces, hablemos también del documento de ámbito terrestre conocido como la carta aporte. Aquí a este vínculo entonces de la carta aporte, veremos más adelante que se vincula a regímenes aduaneros, regímenes estrictamente que hacen del tránsito su medio y modo de ser identificado. Ahí tenemos unos modelos en pantalla, pero los modelos, al igual que el packing list, tienen algunos detalles que son obligatorios y necesarios para poder identificar en el proceso tributario, y otros pues son simplemente de índole comercial, ¿no? Ahora voy a esbozar, como lo hice con el tema de la DAN, un poco la constitución de las partes que debe contener y algunos elementos que tú debes considerar como importante en el momento de si estás en una empresa denominada agencia aduana, qué elementos son más importantes. En una agencia de carga, cuáles son los elementos que necesitas considerar, ¿ya? Voy a mencionar entonces la estructura de las partes principales que deben contener ambos documentos de transporte, ya sea en la índole marítima o en la índole aérea. Podemos ver aquí en pantalla, entonces, algunos de los detalles de la estructura que debe contener el denominado documento de transporte de índole marítimo. Debe considerar el nombre del embarcador, no dice el nombre de la nave, sino el embarcador, está refiriéndose estrictamente a la empresa, ¿de acuerdo? A la empresa, el consignatario,
la persona que recibe la mercancía. El notificado en el caso de que la mercancía sea enviado a la orden de, o sea, de alguien, un sujeto, que va a ser el pase de poder desglosar e identificar al verdadero dueño de la mercancía. Ya en la parte, en el elemento cuarto, identificará la nave, y en este aspecto ya nos ayuda más bien bajo la información que vamos a tener que concurrir en la búsqueda del nominado manifiesto de carga aquí en el Perú. El puerto de origen, el puerto de destino son elementos obligados, pues la declaración aduanera de mercancías en la casilla número 7, a diferencia de la casilla número 5 del formato B, exige la determinación entonces de manifestar el país de la salida, el país de la llegada, ¿ya? Siempre es un elemento importante. Las instrucciones refieren al revés del documento de transporte donde manifiesta el contrato. Las marcas, pues, se referirá a las que se están vinculadas a cargas de una sola unidad, de una sola pieza, del full container. También está referida, pues, a elementos que vayamos a enviar y es necesario entonces identificarla bajo marca, rotulados, pictografías. El precinto, si la mercancía vienen, generalmente todas vienen precintadas, para identificar entonces dentro del proceso del envío la seguridad de que las mercancías no han sido manipuladas en el tránsito hacia el lugar donde fueron efectuadas su adquisición. Los recargos, sí, los recargos vamos a ver que son elementos que concurren en determinar en qué otros gastos se ha recurrido para el tema de las mercancías, ¿cómo se llama? Debido a su naturaleza, debido a su estado, en las maniobras que se haya requerido. La mercancía en el documento de transporte se menciona de manera general, ¿ya? No de manera específica. La determinación está dada entonces o detallada específicamente en la declaración aduanera de mercancías como en la factura comercial. En el documento de transporte connota darle un nombre general al agrupamiento de mercancías que se presenten. Contenedores, en el caso de que las mercancías adopten el envío de las mismas a través de las unidades de transporte de los containers y estas hayan sido de alguna manera, pues, agrupadas y deben ser identificadas como tal para la determinación de orden de apertura o movilización de la mercancía hacia el recinto donde ha querido de repente una persona direccionar. Y importante, la decimosegunda, es que, que los documentos de transporte se identifican de manera alfanumérica, ¿ya? Alfanumérica. Su denominación es alfanumérica. Empieza con las siglas, generalmente el país, la región, y luego esa es la parte importante que tiene que tomar en cuenta del documento de transporte. Es un documento que se identifica por su número, que es alfanumérico. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, que sería pues la descripción del documento aéreo. En la guía aérea, al igual, a diferencia del documento en la 12ª pauta que di, la guía aérea sí es un documento de identificación estrictamente numérico, ¿ya? Alfanumérico son los marítimos y orden numérico corresponde a las guías aéreas. Determinar entonces aquí qué línea aérea lo trae. Bueno, no se puede ver muy bien el encabezado, pero creo que se puede leer en la diapositiva que la línea aérea de este caso dice Iberia, ¿no? Se puede ver el embarcador, el consignatario, debe detallarse el lugar de la salida o del destino,
Generalmente tiene una casilla en la guía aérea para determinar el tipo de transacción comercial según el tipo de moneda. En cambio, en el transporte marítimo no conlleva esto, sino que se colocan los valores en la suma total, se le coloca el símbolo, ¿no? El símbolo de la negociación del tipo de moneda que se ha utilizado. Si hay un intermediario en el proceso de la entrega de la mercancía, se estará endosando el agente carga. Se deben considerar para el tema de la movilización de mercancías, marcas, bultos y otros elementos. Lo que he omitido en la guía marítima, en el documento marítimo, al de la guía aérea, es que las modalidades de pago establecidas dentro de este proceso de la emisión de la guía aérea y el BL es que está determinado que el pago puede ser vía prepaid o vía colecto, o sea, pagado todo en el origen o el elemento finalmente pagado todo en el destino, ¿ya? Bueno, la diapositiva no se puede ver, pero vamos a concluir de que se necesitan ese elemento importante del medio y modo de pago. ¿Y cuál es la relación que podemos entonces ver del documento, del modo y medio y el ingreso? Pues vamos a verlo de la siguiente manera. Ya, me dice por favor si puedes visualizar la siguiente diapositiva para explicarla. ¿Ya? Esta quiero explicarla en relación a la presentación que voy a hacer. Sí, yo, perfecto. Ya, Yasmín, Isabel, Alexandra, ¿puedes visualizarlo? En esta diapositiva he colocado en la parte superior la palabra que dice marítimo, aéreo, terrestre. Ahí estoy identificando, bien Yasmín, gracias Isabel, gracias Yasmín. Estoy identificando el modo medio marítimo, aéreo y terrestre. En la parte izquierda de mi lado, después OBL, las siglas del IWIL, de la guía aérea, y debajo la CP, que es la carta aporte. Identifico el documento. Pero he puesto una codificación adicional del lado derecho, de mi lado. Un dígito de 3 números, 118, 235 y 244. Quiere decir, la lectura sería así. Modo y medio marítimo, el BL. Siempre el BL se identifica con el medio marítimo. Según la zona de ingreso de la nave, en este caso de la nave, si ingresa por el Callao, entonces se le va a identificar por el código 118, que sería la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao. En el caso de ser el modo aéreo, la guía, el documento sería la guía aérea, y si estamos hablando de que la mercancía ha ingresado en el territorio aduanero por vía aérea y específicamente en la zona de Lima y Callao sería la 235. Y en el caso de transporte terrestre, bueno, pues aquella carga asociada al tránsito y que como tal va a ser identificada con el código 244. Generalmente está abocada a tránsitos dentro de la zona o simplemente como medio de paso hacia otro país. Bien, me dice si esta parte la has entendido, si no, para voy a explicar. Estoy mencionando ahí en pantalla la vía, el documento y el ejemplo de si ingresa por un determinado departamento o provincia en el Perú, se le va a identificar por un código de 3 dígitos, en este caso en el marítimo 118, Intendencia de la Aduana Marítima del Callao. En el caso de la guía aérea, Intendencia de la Aduana Aérea de la situación. ¿Sí yo? Perfecto. Yasmín, Isabel, Alexandra, ¿esta parte se ha entendido? El código que he puesto, 118, 235, 244 jóvenes, puede variar. Voy a mostrar la siguiente diapositiva. Sí, vamos a ver la siguiente diapositiva para que entendamos. ¿Y qué pasa si ingresa por otra aduana? Si ya no ingresa por el Callao. Vamos a ver la siguiente diapositiva, entonces pasaría a lo siguiente. Me dice si puedes visualizarla, por favor. En la siguiente diapositiva te muestro más bien que si la mercancía hace su ingreso en una aduana que no sea la marítima del Callao, ahí está en azul, la aérea del Callao, sin embargo,
Ingresa Talara, llevaría y connotaría el número de ingresos de la 020, que indicaría la intendencia donde ingresa, que sería Talara. Tacna 172, Punto 81, Cusco 190, Pucallpa 217, Quito 226, y ahí Desaguadero 262, Tarapoto 271. Entonces, de acuerdo a la zona de ingreso, conocida por nosotros como las zonas aduaneras, entonces el documento de transporte seguirá llamándose conocimiento de embarque, guía aérea, pero va a ser identificado según dónde ingrese, con un 118, un 172, un 226, etcétera. Los códigos que ves en pantalla corresponden a las intendencias de aduanas del Perú. ¿Todo claro? ¿Lograron entender? ¿Se ha entendido la idea de esta parte de la descripción de las intendencias, de por qué el código aparece en la diapositiva? Sí, yo. Bien, gracias, yo. La siguiente diapositiva. Estoy en el plano del tránsito internacional. Me estoy refiriendo a los documentos de transporte. No estoy tratando el tema del flete ni nada, pero sí, digámoslo, que la situación de adopción del envío va a ser determinado de acuerdo a la naturaleza del producto y en cuanto a la determinación de su relación peso-volumen. Ahora vamos a ver la otra parte, el país de la compra o el país de la importación. En esta parte sí voy a basarme mucho en hacer las diferencias y algunas situaciones de documentos que se requieren para la presentación. Todos sabemos que podemos comprar a cualquier parte en el mundo y que el proveedor vendedor nos puede emitir el comprobante de compra por la adquisición de los productos. Pero las disposiciones que debemos tomar en cuenta son aquellas donde cuáles son las disposiciones legales en cuanto a materia de competencia, también de la zona de ingreso, o sea, primario, secundario, franco, para determinar entonces cuáles son los requisitos, los documentos que han sido observados y que se necesita como exigibilidad deban cumplir algunas disposiciones. Voy a pasar entonces a continuación a la siguiente diapositiva que dice los documentos de la compra-venta vinculados al tema del ingreso de las mercancías del país de la compra. Entonces hay que tener en cuenta dos palabras concretas. ¿Qué es un documento, jóvenes? ¿Alguna idea que puedan aportar? ¿Cuál creen que sea usted la diferencia de decir documento comercial de documento de comprobante pago? Voy leyendo por el chat vuestras definiciones para tener en cuenta, ¿sí? Muy bien, sí, pero ¿cómo entiendes tú o cómo defines, Joao, un documento comercial de un comprobante pago? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cuál es la definición que tú le das? Ya, muy bien, claro, yo, ¿de acuerdo? Bien, ¿algún aporte, Yasmín o Isabel Alexandra?
Lo que yo me refería también en la primera parte de los documentos emitidos en el país del origen, algunos dicen así, yo lo denomino país de la venta o la exportación, es que cuando estamos en las negociaciones por determinar la adquisición de nuestras mercancías con algún proveedor o vendedor, estos suelen enviarnos a través del WhatsApp los documentos de manera eh, sustitutoria, no de manera definitiva, son documentos provisionales, y nos envían generalmente documentos de cotización denominados proformas, ¿ya? Que no es la factura porque no hemos pagado por ella. La factura comercial nace a partir del cierre de la compra manifestado en la transferencia del pago del bien. Solamente ahí aparece, ¿no? Por eso le decía, ¿cuál es la diferencia entre un documento comercial o cómo entiendes la palabra comprobantes de pago? Muy bien. Entonces vamos a decir lo siguiente, mirando la positiva entonces. Documento comercial es todo aquello que demuestra o manifiesta una transacción sobre la compra de un bien. A ver, déjame leer tu mensaje, Isabel Alexandra. Ya, muy bien. Entonces, digámoslo así. Cuando yo compro algo, necesito el medio de prueba de que yo he pagado por el derecho de adquisición de lo que me da el vendedor. Un documento comercial muestra la naturaleza de la transferencia o adquisición de un bien, ya sea a través de un pago o prestaciones, ¿de acuerdo? Esa es la manera general. Los comprobantes de pago, sin embargo, es una ley, una disposición legal en el cual el ente rector o fiscalizador o administrador de este proceso de cumplimiento del control para el pago de tributos internos, ¿no? Con la emisión de facturas, boletas, etcétera, sería la SUNAT, ¿ya? Entonces, un documento comercial no necesariamente puede ser un comprobante de pago. Un ejemplo, el documento de transporte BL o guía aérea es un documento comercial, sí o no. ¿Qué dicen? A ver, opinión. El documento de transporte marítimo o aéreo es un documento comercial, sí o no. ¿Qué opinan? Los leo por el chat. Sí, muy bien, Joan, correcto. ¿Qué dice Yasmín, Isabel Alexandra? ¿Es un documento comercial, los documentos de transporte? A ver, Yasmín, vamos a leer, a ver, había leído un no. Isabel me dice no. ¿Por qué Isabel no? Todos dos compañeros dicen sí, sí, y usted es la única que me ha dicho no. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la idea o el conocimiento que tienes sobre la pregunta de si el documento de transporte marítimo aéreo es un documento comercial? Bien, vamos a decir,
En la normativa de ley establecida en el Perú, un documento comercial puede ser, un documento comercial es una factura. Vamos a poner otro ejemplo, a ver, Isabel. ¿Un documento comercial es una factura, sí o no? No, vamos a ver. Vamos a aclarar, ¿sí? Vamos a ver la definición. ¿Qué opinas, Isabel? ¿Una factura comercial es un documento comercial? La factura, la boleta, ¿son documentos comerciales? Sí, correcto. ¿Cuál es la definición que yo le estoy queriendo alcanzar? Que documento comercial es todo aquello que demuestra la transferencia por el pago de la adquisición de un bien o de un servicio. Los bancos, cuando nosotros emitimos transacciones, también nos emiten documentos comerciales. Una bodega, cuando compra, emite un documento comercial. Todos emitimos documentos comerciales en relación por la adquisición o prestación de un bien o un servicio, pero no necesariamente nos vincula a una normativa. Sin embargo, la ley de específicamente los comprobantes de pago sí son una ley, donde determina la SUNAT, que cuáles pueden ser y que su obligación interna es relacionada a las declaraciones de los impuestos de renta, de las deducciones, de las detracciones, ¿no? Que se deben ser declaradas mensualmente. ¿Un documento de transporte es un documento de transporte es un documento comercial? Claro que sí, porque nosotros asentamos en que hemos adoptado el servicio, o hemos tomado, perdón, el servicio del envío de nuestras mercancías. Y entonces emitiremos un pago. Y esto se va a ver reflejado precisamente en el documento de transporte. Pero en el tema peruano, los documentos de transporte no son comprobante de pago. Específicamente si nos referimos a los documentos emitidos como el BL, la guía aérea, por si acaso, y la carta aporte. Pero hay un documento de transporte que puede tener índole comercial. A ver, si ustedes lo conocen, me dicen, la guía de remisión de transportista o de remitente, ¿qué dicen? ¿Documento comercial? ¿Sí o no? Correcto, Joan. Si es un documento comercial, también considerado en las normativas, bueno, para algunos especialistas, no considerado como parte de los comprobantes de pago, pero también manifiesta el traslado de los bienes, ¿no? Esa es una guía de remisión. Una guía de remisión la necesitamos nosotros cuando hacemos el traslado de un contenedor. Muy bien, Yasmín, claro. Sobre todo, es un servicio de una prestación efectuada por el traslado de mercancías o productos, o, ¿no? O mercaderías. Entonces, este está mencionado dentro del proceso del comprobante de pago. En cambio, el documento de transporte internacional no, porque su índole no es local. Los comprobantes de pago son de índole local. Pero en aras del endoce en procuración que se da por el documento de transporte, aquí en el Perú, del conocimiento embarque, sobre todo, se consideran bajo la ley de títulos valores. No sé si habrán oído eso, por favor, la ley de título valor, donde ahí está justamente lo que me mencionas, pues específicamente, Isabel Alexandra, de los cheques, ¿no? Y otros documentos de tipo bancario. Bien, la ley de título valores en el Perú es la normativa que prevé qué documentos tienen el carácter que confiere no solamente un ámbito comercial, sino que le confiere un carácter legal, un carácter mayor de formalidad. Los documentos de transporte son considerados de índole. ¿Por qué? Porque los documentos de transporte buscan identificar con la compra-venta al tenedor o poseedor del bien y es por eso que lo endosamos. ¿En la factura comercial se endosa o se puede transferir las facturas comerciales? En el caso del factoring. No sé si habrán oído la palabra factoring de las facturas comerciales.
Correcto, existe una posibilidad de que otro sea el que nos compre la deuda de aquel que nos ha pedido un producto y sea cobrado por otro, el cual ya nos pagó, y entonces él subsume que ahora es el nuevo tenedor del factoring y se lo cobra al otro, ¿no? El documento de transporte, la diferencia es que su carácter es internacional, jóvenes. No le alcanza, pero la ley de título de valor lo identifica para poder hacer ese famoso endoce, para poder identificar al dueño de la mercancía. Entonces, todo documento puede ser de índole comercial si realiza la prestación de bienes y servicios, pero no todo documento comercial necesariamente forma parte de un comprobante de pago, porque la ley de comprobante de pago es una normativa local establecida por la Administración de Aduanas. Me dice si puede visualizar la siguiente pantalla. Cuando se habla de documentación en el tema de ingreso para importaciones, acá país de la compra, país de importación, dice la documentación para el despacho del régimen aduanero que determinado por 3 elementos esenciales en la declaración, como ven la flecha, dice documento que acredite el valor de cláusula de venta, valor FOB, documento que acredite el flete y documento que acredite el seguro u otros gastos deducibles. Entonces vemos acá que la determinación es que hay documentos de índole comercial que los vamos a necesitar y hay documentos de índole legal que los vamos a necesitar para la transferencia del bien. Por eso se mezcla el objetivo en el país de la compra, en el país de la importación, se necesita determinar cuáles son los documentos que son partícipes en el proceso del ingreso para un régimen aduanero. Entonces, si queremos decir qué son los comprobantes de pago, comprobante de pago es todo documento que acredita la transferencia de bienes, entrega de uso, prestación de servicios calificados como tal por la SUNAT. ¿Ya? La SUNAT tributaria, no la aduanera. Como venimos aclarando entonces en las conversaciones que hemos tenido sobre el tema de documento, comprobante de pago, documento comercial, entonces veamos las disposiciones que dicen la ley de comprobante de pago de parte de la Administración Tributaria, cuáles son entonces dichos documentos considerados comprobante de pago. Dice la factura, los recibos por honorario, la boleta de venta, las requisiciones de compra, los tickets o cintas magnéticas y otros documentos que se encuentren expresamente autorizados por la SUNAT. Voy a pasar a la siguiente. Se tuvo en claro, entonces, hasta este punto, han entendido entonces la diferencia de un comprobante de pago de un documento comercial. Si alguien no lo ha entendido, por favor me lo manifiesta para poder aclararlo. ¿Sí, Joan? Muy bien. Isabel, Yasmín. Bien, vamos a seguir avanzando a las diapositivas, pero acá, luego del avance de la diapositiva, vamos a ver una disposición legal en lo que hace que un documento de comprobante de pago, cuya índole es el ámbito local y que se relaciona necesariamente con actividades fuera del país, entonces se va a determinar ciertas condiciones que debe contener la factura y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para hacer la diferencia. Una factura comercial. Hemos visto que cuando nosotros realizamos la compra, se ha dado la orden de compra, la orden de pedido, hemos estado negociando la transacción de si compro en FOB, de si compro en Esbur, de si compro en Free Carrier,
Y el cliente y el vendedor nos ha estado bombardeando con documentos de proforma para establecer cuál es la mejor cotización que queremos adoptar para realizar la compra, ¿ya? Entonces, bajo ese orden de ideas, la factura comercial es un documento que emite el vendedor y exigido por la aduana en el caso de comercio, de importación y exportaciones. En algunos casos en el país de importador para fines estadísticos o informativos sobre la estructura del precio. El sistema de verificación de precios es un sistema que la Administración de Aduanas tiene para determinar si alguna mercancía está fuera de los rangos establecidos en su base de datos. Es lo que yo le decía en las disposiciones anteriores. Puede ser que nosotros compremos algo a menor valor y la aduana nos objete determinando que debemos darle prueba de que el elemento de compra justamente ha connotado dicho pago, ¿no? Por la adquisición. Como pueden ver acá, en el segundo párrafo dice, sirve para la determinación de la base imponible. La base imponible, jóvenes, es la diapositiva anterior. Permíteme retrocederlo, por favor, para darle la explicación. Ya, dime si puedes ver la diapositiva que acabo de retroceder, por favor, ¿sí? Me dices si la puedes visualizar. Me dices Joao, Isabel, Alexander, Yamin, si pueden verla. Ya. La base imponible, jóvenes, es que la factura comercial está en la flecha roja. Mira, en la flecha roja. ¿Qué dice la flecha roja? ¿Lo pueden ver, por favor? ¿Qué dice la flechita roja de la diapositiva? La casilla 6.1, muy bien, Joao. La casilla 6.1 determina que el valor de cláusula de venta, el valor FOB, se ve reflejado en la factura comercial. Quiere decir que el valor FOB es la suma de los pagos directos con los indirectos. Correcto, Joao. Muy bien. Entonces, la factura comercial es un documento que forma parte de la base imponible. ¿Y qué es la base imponible, jóvenes? Justamente eso. FOB, flete y seguro. La suma de los tres elementos connota la casilla 6.5 que se llama valor aduanas. Y entonces, ese valor aduanas, que es la suma de los valores del que hemos pagado, se relaciona con la mercancía para ser clasificada y obtener en la clasificación el denominado ad valorem, que permitirá, ojo, permitirá multiplicar ese valor determinado por la subpartida nacional contra la suma del FOB, flete y seguro para ir a la famosa base imponible. La base imponible está regida especialmente por el porcentaje que ha quedado determinado por la Arancel de Aduana. El 0%, el 6%, el 4% y el 11%. Ya, si alguien no entendió, por favor me dice para seguir explicando esta parte, ¿sí? ¿Sí lo entendió yo? Muchas gracias, yo. Los demás, Isabel, Yasmín, ¿han entendido esta parte de la explicación? Para poder explicarlo nuevamente, si no. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva entonces. A ver, déjenme pasar a la siguiente diapositiva, donde me había quedado y me quedé aquí en la factura comercial. Bien, voy a leer el chat para ver si hay una pregunta, poder contestarla. Sí, Yasmín, bien, correcto. Ya. Entonces continuemos con la factura comercial. Entonces, la factura comercial, documento exigido por la aduana como parte de prueba para determinar la base imponible. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vean el ejemplo de acá. Este ejemplo de la factura que hay acá
es un ejemplo de errores. Ya. Yo quiero que me digas si lo que ves en pantalla es una factura comercial, sí o no. Y si no lo es, ¿qué nombre le das? ¿Sí? Por favor, analízala y mírala. Un minuto nomás. Todavía nos quedan unos 8 minutos para acabar la sesión. Dime si lo que ves en pantalla es una factura comercial, sí o no. Y si lo es, bien sí. Y dime qué posibles errores has encontrado en este documento comercial que ves acá. Vamos a empezar algo a decir. Bien, Joao, de acuerdo. Ya. Vamos a ver un detalle. La factura comercial que emite un país no necesariamente cumple las disposiciones que pide el país del ingreso. Mejor dicho, supongamos, Joao se encuentra en Estados Unidos. A Joao le compramos, le compra a Yasmín, le compro a Isabel y le compro yo sus productos de Amazon. Entonces, Joao nos va a emitir un documento de prueba por la adquisición de los bienes, ¿no? De los productos que hemos comprado en Amazon, que está en su empresa ahí colocada también. Y Joao nos va a emitir la factura correspondiente del el documento comercial de prueba. Pero vamos a ver cuenta que el documento comercial de otro país no necesariamente cumple las disposiciones legales. Por eso que los comprobantes de pago disponen a disposiciones legales que deben cumplir las facturas comerciales. Ahora actualmente pues no hay mucho físico, estamos hablando de la factura electrónica, pero la estructura connota determinados elementos que debe contener según entonces la ley y reglamento comprobante de pago. Pero vamos a darnos cuenta que entonces necesitamos entender que cuando damos una factura local, lo damos por un producto y una mercadería, no por una mercancía. ¿Me dejo entender hasta este punto, por favor? Cuando emitimos una factura local, emitimos por un determinado elemento llamado producto o mercadería, pero no es mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? La aduana tiene que tener claro que el documento comercial emitido desde el extranjero hacia el interior del país no se puede someter a las disposiciones legales de un comprobante de pago, porque la factura comercial es libre según la disposición de los países, pero sí puede exigirle, por el tema de ser una mercancía, que las disposiciones legales de la descripción mínima que se necesita están suscritas en la DAN. Y entonces, por tanto, debe tener algunos condicionamientos para la información. Primer error de este documento comercial llamado factura comercial. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, en la clase anterior de hablábamos de Incoterm? Miren cómo lo he colocado. Envío y delivery. Por favor, quiero que miren en la factura que ha colocado. Delivery y envío, dicen. ¿Qué término colocó? Y dime en qué medio y modo de transporte vino entonces. Si hemos entendido las lecciones anteriores. Mira el término entrega que aplicó y dime en qué modo y medio de transporte ha aplicado. ¿Cuál es el término de entrega de esta factura comercial que ves ahí? Sí, Joao. ¿Cuál es el término de entrega
que está en la factura comercial que ven en pantalla. ¿Cuál es el término entrega? Ese es el modo y medio de transporte. Correcto, Yasmin. Muy bien. ¿Y el Incoterm? Sí, ¿qué dice ahí? ¿Qué escribió yo correctamente? Ahí. ¿Qué término colocó? ¿Qué Incoterm colocó? Ya. Muy bien, Joao. Correcto. La pregunta para los tres. Pregunta para Yasmin, para Isabel Alexandra y para usted, Joao. ¿Está correcto la manera como lo he escrito? ¿Está correctamente escrito el Incoterm? ¿Qué decíamos en las clases anteriores? No, a ver, la palabra CIP, si usted en este momento colocase la palabra CIP en su buscador Google, se daría cuenta que el término que ha escrito esta empresa aquí en el Perú es un término que puede tener como resultado de búsqueda, por si acaso este término, lo mismo le apliqué a esta empresa, es que puede tener más de 20.000 significados. Eso no entonces nos refiere que esta mercancía se refiere a un término de entrega Incoterm. Para empezar, número 2, no dice si es un Incoterm, es un término de entrega. Puede ser, si yo lo leo a manera de otro significado, podría decir lo siguiente: cuadro de insumo producto. Cuadro de insumo producto. Para empezar, es un término multimodal, como refirió Yasmín. Entonces, el medio puede haber llegado terrestre o por aéreo, pero no por marítimo. Segunda condición, ¿el aeropuerto está en Lima o en Callao? El aeropuerto está en Lima o en el Callao. Callao, correcto. Entonces, el lugar convenido está incorrectamente determinado. No dice que Incoterm es. Cuando esta empresa me dijo Incoterm tal, yo le digo, no, no puede ser. Lo voy a poner 1936. Yo lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no se entiende. ¿Qué dicen los Incoterm? Incoterm, año, dirección aplicado, ¿no? Aquí no dice qué Incoterm es. No puedes adivinar si tú estuvieras de este lado de los oficiales de aduana revisando este documento, que este documento es Incoterm 2010, 2020, 1990, no lo puedes saber. Y por tanto, entonces, está mal escrito. Punto número 3, espero que estés tomando nota. Esta es una factura packing, no es una factura por forma. Es una factura packing. ¿Saben por qué? Porque dice ahí, peso neto, peso bruto. ¿Cuál es el problema de una factura packing? Y además dice, ¿en qué tipo de embalaje viene o empaques? Dice, viene en 7 cajas de cartón. ¿Se dan cuenta que comúnmente las facturas comerciales no tienen esos datos? Es una factura packing. ¿Cuál es el problema? Que cuando se va a hacer aforo previo, esta persona en el listado de productos que tú ves en el encabezado abajo dice descripción del producto, modelo, cantidad, precio, descuento total, no dice, por ejemplo, no nos da un ítem, una fila más diciéndonos cuánto pesa o qué dimensiones tienen. Cuando uno hace previo a foros a este tipo de despacho donde la factura es un packing, tú no puedes saber dentro del contenedor o del pallet armado cuál de ellos es una de las series, porque no lo tiene mencionado. Entonces tendrías que coger aleatoriamente cualquier producto hasta encontrar el que tú quieres ver aleatoriamente en la factura comercial de esta empresa. Por eso, tercer punto, esta es una factura packing, ¿ya? Una factura packing. Bien, hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, consideraciones. Vamos, la siguiente clase lo acabo, que es el día lunes. Primero, debes tener en cuenta que las facturas comerciales
deben ser como tal, facturas comerciales. En las siguientes diapositivas del día lunes te voy a mostrar las disposiciones legales que SUNAT exige a una factura comercial de mercancías que debe cumplir, ¿ya? Primero, no hagas una factura packing. Emite una factura y emite un packing. Número 2, no determines el Incoterm de esa manera porque ese término que he escrito no refiere estrictamente a un Incoterm, ¿de acuerdo? Ya. Esos son los dos puntos principales. Y número 3, no es exigible un formato internacional para las mercancías declaradas en las facturas, ¿no? No hay un tamaño. Me han emitido, sin mentirte, una factura tamaño A4, grandaza, acá, una hoja 4, una factura tremenda, grandota, gigante, parecía para una persona que tuviera problema de presbicia, porque era enorme las letras, y era una factura comercial, no podía decir, no, esto no es una factura. ¿Por qué? Porque las disposiciones legales, seguro, de ese país, las facturas son de ese tamaño. Número 2, no todos los cuadros de descripciones son idénticos a los otros países. Y tercero, me lo envió en papel tipo cebolla, un papel tan delicado que tomamos en cuenta en las disposiciones aduanas aquí en el Perú, que las facturas son documentos que deben estar libres de borrón, tachaduras, enmendaduras, etcétera, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esas son algunas disposiciones que se debe cumplir para la presentación de documentos relacionados a la base imponible. En este caso hablamos de la factura comercial. Bien, ¿todo claro, Yasmín? ¿Todo claro, Isabel Alexandra, Joao? ¿Todo claro hasta aquí, por favor? Me dicen. Y si no, ya nos ve, si tienen alguna pregunta, la puedes formular y nos veríamos ya el día lunes para acabar el análisis de la factura, dar unos más documentos, mencionar, dar ejemplos. Y el día 10 de este mes estaremos concluyendo esta sesión y pasaríamos al siguiente módulo, ¿ya? Voy a mirar en el sistema cuál es el siguiente módulo que nos toca desarrollar después de este. Bien. Bien, todo claro, Yasmín. Gracias, Yasmín. Joao, Isabel Alexandra, ¿todo claro hasta ahora? Muy bien, ya. Entonces, jóvenes, les agradezco su participación el día de hoy. El día lunes estaremos hablando de más documentos que intervienen en el proceso del comercio. Y el día miércoles, que es la evaluación, voy a hablar de las pautas que deben entrar en la evaluación. Generalmente en la evaluación vamos a hacer un cálculo de Incoterm, ¿ya? Van a ser cálculos de Incoterm sobre todo, ¿ya? Vamos a de repente hacer cálculos el lunes o el miércoles también para que te prepares para el día miércoles, ¿ya? Para un cálculo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay alguna pregunta, entonces muy buenas noches con todos. Buenas noches, Isabel Alexandra. Buenas noches, Joao. Y buenas noches, Yasmín. Y nos estaremos viendo entonces ya el día lunes, ¿sí? A la misma hora, ¿sí? Muchas gracias con todos. Cuídense. Buen fin de semana para todos.